bastante tráfico ustedes. Entonces vine hace un ratito cabalmente. ¿Me pueden escuchar bien? Que tengo el aire prendido. No sé Sí, si les... sí le el- escuchamos. Bueno, yo lo Perfecto, escucho bien. Está bien. perfectamente. Bueno, miren, les voy a dar un par de anuncios. Igual los voy a repetir y si se me está olvidando ya cuando estemos terminando la clase, por favor me recuerdan antes de terminar porque hay algunos compañeros que ingresan a la clase algunos momentos después de haber iniciado. Entonces, tal vez no escuchan las primeras noticias o los primeros anuncios que estemos dando. Entonces, lo voy a volver a repetir al final de la clase. No sé si ustedes ya se dieron cuenta, pero en la página de derecho.cloud ya está publicada o ya están publicados los horarios de los exámenes, las fechas de todos los semestres de exámenes, de los primeros parciales. Según el examen publicado ya en la página, a nosotros nos toca el día 26 de agosto. El día lunes 26 de agosto es nuestro primer examen parcial. La vez pasada, el día lunes, estábamos platicando que la programación que yo tenía a un inicio era de que iniciábamos el día 19, si no mal recuerdo, sí, el 19, los exámenes. Y efectivamente inician la próxima semana, pero no para nuestro semestre, sino que son para los semestres que están en el S12, según pude ver. Para nosotros que estamos en el S2, iniciamos precisamente conmigo, con Derecho Agrario, el día 26. Inician ustedes sus primeros exámenes parciales. El contenido yo lo tenía planificado para terminar el día de hoy. Entonces, el día de hoy va a ser la última clase que vamos a recibir relacionado al primer parcial, ¿sí? Las clases que vamos a recibir la siguiente semana van a ser clases que ya van a ser objeto de examen en el segundo parcial, no en este, ¿sí? De igual manera, como les digo, yo esto lo voy a repetir al final de la clase y también lo voy a escribir en el Classroom cuando yo les suba las clases que tenemos pendientes de subir, que sería hasta la de hoy, que van a ser objeto de examen primer parcial, ¿sí? Entonces, el segundo parcial sí ya es bastante contenido. Obviamente son más clases, es más tiempo que tenemos entre clases y examen, a diferencia de ahorita del primer parcial, que fueron 8 clases. En cambio, en el segundo parcial ya vamos a tener un poquito más de clases, el contenido ya es bastante extenso. Entonces, en aras de no perder el tiempo y que podamos cubrir todo el contenido planificado para el segundo parcial, vamos a iniciar el día lunes, que es presencial, el contenido del segundo parcial. La clase del día de hoy es la última clase objeto de examen del día 26, que es el primer parcial, ¿sí? Hasta hoy se examina el primer parcial, hasta hoy. Lo que veamos a partir de lunes y miércoles, que es una semana antes que ustedes examinen, eso ya no entra en el primer parcial, eso ya es del segundo parcial, ¿sí? Y pues vamos a retomar clases del segundo parcial hasta que terminemos los exámenes, ¿sí? Entonces, nuevamente, iniciamos contenido del segundo parcial el día lunes de la otra semana, así como el día miércoles que nos tocan clases. De ahí suspendemos, digamos, las clases mientras ustedes examinan, siendo el día 26 nuestro primer examen, y retomamos el contenido del segundo parcial en la primera semana posterior a sus exámenes. Recuerden siempre de que, bueno, la otra semana es presencial y la siguiente son los exámenes. La siguiente semana también es presencial. Ahí se recuerdan de que los exámenes son presenciales. Ahí lo ven ustedes publicado en la página de derecho. Ahí dice presencial. Sí, entonces vamos a tener que ir 2 semanas presenciales. No se les vaya a olvidar que el examen no es virtual.
Entonces, ¿quedó claro todo? ¿Tienen alguna duda, algún comentario antes de iniciar la clase del día de hoy? Todo claro, licenciado. Todo claro, Lin. Muy bien. Todo bien, Nick, gracias. Entonces, voy a repetirlo rapidito al final de la clase. Si no, o si ya ven que estoy terminando y no lo he repetido, me recuerdan, ¿sí? La hora siempre es en el horario de clase, es decir, va a ser a primera hora. Sin embargo, si ustedes ven ahí y ven otros semestres ya tienen subida la hora, incluso si no mal recuerdo, hasta el salón donde van a ser objeto de examen. En nuestro caso todavía no nos han informado la hora ni el salón, pero como se ha realizado en otras ocasiones, es en el horario de clase. Nosotros somos el primer periodo, entonces en el primer periodo se realiza. Imagino que el salón va a ser siempre el nuestro. Quedo, perdón, pendiente de avisarles si nos dan algún otro salón, ¿sí? Eso se los aviso en la próxima semana, imagino yo. Pero siempre se los estoy comunicando, no se preocupen. Entonces, vamos a iniciar la clase del día de hoy. Hoy sí es una clase corta, no vamos a extendernos mucho. Ya son los últimos temas que van a ser objeto de examen, entonces ya realmente es un tema un poco corto. Espero terminar, bueno, enhorabuena si termino antes de que sean las 7 de la noche, por si hay preguntas o aclaraciones. Si no, pues vamos a estar terminando puntualmente como lo hacemos siempre. Entonces voy a empezar a compartir pantalla. Ustedes me dicen si ya pueden ver mi presentación. Ya se ve. Sí, licenciado. Sí, Lick. Gracias. Sí, Bueno, licenciado. miren, gracias. El día de hoy vamos a ver el tema del proceso agrario, ¿sí? Ese es el tema del día de hoy, que lo íbamos a iniciar la clase pasada, pero por cuestiones de tiempo ya no se pudo. Ustedes ya llevaron en su pensum el tema de teoría del proceso. Fue una clase que llevaron el año pasado, si no mal estoy. Entonces ya saben qué es un proceso. Alguien que me diga qué entendió o qué recuerda o qué es un proceso. Es un ¿No? conjunto de pasos ordenados. Vic. Ajá. Un conjunto de pasos ordenados. ¿Y qué buscan esos pasos? Un objeto. Un objeto, un fin determinado, exacto. A grandes rasgos, eso es un proceso, es una serie concatenada, determinada de pasos, de etapas que buscan el resultado de algo en específico, que buscan un fin, ¿sí? Ahora, dependiendo de qué materia o qué área del derecho estemos hablando, ahí es donde vamos a determinar ese fin. Y el proceso jurídico fue lo primero que yo les puse en esta presentación como para recordar o explicar bien a qué se refiere un proceso jurídico para que entendamos bien cuando entremos propiamente ahorita en materia del proceso agrario. Y son los diversos actos procesales de los interesados y de los terceros inmersos en el proceso. Son actos derivados de la ampliación de un marco legal y es una serie de pasos y etapas y aplicación de figuras jurídicas para llegar a un fin determinado. En este caso, que concluye tanto en decisión administrativa, que ese es un procedimiento administrativo, recordemos, y si es un tema judicial, en una decisión de autoridad judicial, que es un proceso judicial. Si bien el título es proceso agrario, proceso, es decir, tema judicial, les quise meter un poquito también del tema administrativo, que es un procedimiento. Se recuerdan que en una de las clases que tuvimos yo les expliqué qué es un procedimiento y qué es un proceso. Un procedimiento es el que se lleva a cabo en las instancias administrativas y un proceso es cuando se lleva a cabo en instancias ya judiciales, ¿sí? Yo quise meter temas un poquito del procedimiento administrativo, ya lo vamos a ir viendo en el desarrollo de la presentación, porque cuando vimos la relación que tiene el derecho agrario con otras áreas del derecho y tocamos el tema de derecho administrativo, se recuerdan que vimos que el derecho administrativo tiene bastantes procedimientos que seguir.
y que a través de esos procedimientos se solucionan los problemas agrarios. Muchas veces no es necesario llegar a una instancia procesal o judicial para que estos procesos sean solucionados, sino que termina en la vía administrativa. Entonces, consideré bastante importante, ya que varias figuras o varios temas del derecho agrario se solucionan en la vía administrativa, ir poniendo o haciendo referencia en la ponencia tanto del proceso como del procedimiento. Si no se me vayan a confundir, a pesar de que el tema es proceso agrario, pero para fines educativos yo les meto los dos. Es por eso que se los explico en clase. No me vayan a confundir eso si no escucharon la clase y solo leen la presentación. Entonces es por eso que aquí ven y yo les pongo hasta en paréntesis que es un procedimiento administrativo y un proceso, ¿sí? Entonces el proceso jurídico, como mencionábamos, es una serie de etapas, de procedimientos, de utilización de diversas figuras jurídicas para obtener un fin, y este fin es una decisión que puede ser en el caso del procedimiento una decisión administrativa o en el caso de un proceso una decisión judicial. Eso es lo que busca, una decisión. Obviamente, la persona o el demandante busca que se resuelva a su favor y el demandado busca que se resuelva conforme sus medios de defensa o sus argumentos, ¿verdad? Es decir, en contra de lo que establece la demanda, ¿ya? Pero al final eso es lo que busca el proceso, llegar hasta esa decisión judicial, independientemente cuál sea el fin del proceso, es llegar a esa decisión judicial o decisión administrativa, ¿sí? En el tema propiamente agrario, al estar ligado con otras áreas del derecho como lo es civil, administrativo, penal, mercantil y demás, muchos de los asuntos son resueltos en la ley de la materia, es decir, en civil, en administrativo, en penal, en mercantil. Otros son resueltos con legislación agraria propiamente, al ser un tema muy específico, como lo hemos platicado, de la autonomía del derecho agrario, porque son temas muy específicos que a pesar de estar normados o relacionados en otras áreas del derecho, no lo resuelven en su fondo, ¿sí? O no lo resuelven con amplitud. Es por eso que está el derecho agrario. Que no se encuentren contemplados en las demás áreas del derecho y otras veces es de forma mixta, ¿sí? O se aplica supletoriamente otras leyes. Por ejemplo, en el tema penal, cuando hablamos del delito de usurpación, ¿sí? Es un delito que involucra la tierra, pero no vamos a resolver ese delito utilizando solamente las normas agrarias, los principios agrarios, las características del derecho agrario. No. Este tipo, por ejemplo, el delito de usurpación, como les menciono, si bien tiene relación con la tierra, este delito se puede resolver únicamente aplicando figuras jurídicas, tanto del derecho civil como del derecho penal, ¿sí? No necesita tanto la participación agraria. Entonces, en estos casos, donde sí se encuentra claramente especificado en la ley cuál es el delito, en qué consiste, de cuánto tiempo es su pena, ¿ya? Y también se encuentra regulado, al ser tema de propiedad en derecho civil, que también protege la propiedad privada y se encuentra plenamente regulado, no necesita en estas situaciones que se ve inmerso principalmente el derecho agrario, ¿ya? Hay otros temas muy específicos que sí necesita de la actuación del derecho agrario, que se involucre el derecho agrario, ¿sí? Cuando son temas de agricultores, de la tierra que se siembra, que se cosecha. Esos son temas muy específicos del trabajador campesino, cuando son temas muy específicos del derecho agrario, aunque también en diversas situaciones para robustecer este derecho agrario también se utiliza supletoriamente las normas, por ejemplo, cuando es de un tema de trabajo de los campesinos, se utiliza supletoriamente para robustecer estas decisiones judiciales o robustecer estas decisiones administrativas, se utilizan figuras antecedentes también, por ejemplo, del derecho laboral, ¿sí? No está mal que se utilice porque al final de eso se trata, que el derecho
Por eso es que se relaciona entre sí, porque sirve para apoyarse, para robustecer esas normas jurídicas, ¿sí? Ustedes ven cuando los jueces dictan alguna sentencia o algunos magistrados dictan fallos, obviamente se refieren a la normativa en la materia. Es lo principal. Claro, inician con el tema constitucional, de ahí se van al tema propiamente de la materia y en algunos casos también utilizan normativas que se relacionan con la ley de la materia, ¿sí? En el derecho agrario ya vimos cómo se relaciona penal, ya vimos cómo se relaciona civil, cómo se relaciona mercantil y muchas veces en los fallos propiamente que tengan que ver con el tema agrario, se utilizan otras normas para robustecer o crear más seguridad jurídica a la hora de emitir algún fallo o alguna sentencia, ¿sí? O bien, cuando el derecho agrario no lo contempla plenamente o no está establecido como tal alguna figura, algún plazo, etcétera, se utilizan supletoriamente otras normas jurídicas, ¿sí? Que el derecho nos lo permite. En el proceso agrario como tal, es un conjunto de pasos, como ya lo vimos, son etapas determinadas y la aplicación de diversas figuras jurídicas para buscar el fin. ¿Cuál es ese fin propiamente del proceso agrario? Resolver problemáticas agrarias, ¿sí? Entonces, si entendemos bien qué es un proceso, va a ser bastante fácil entender qué es el proceso agrario, porque es precisamente eso. Es el seguimiento de un conjunto de pasos, de un conjunto de etapas de la aplicación de diversas normas jurídicas para lograr el fin que es la resolución de los problemas agrarios. ¿Sí? Eso busca o eso es el proceso agrario. El proceso agrario busca que las normas jurídicas le den una rápida, segura y eficiente resolución a los problemas agrarios. Este tema lo vamos a ver ya más adelante en los principios y características del proceso agrario, ¿sí? ¿Todo bien hasta aquí? ¿Tienen alguna duda? Todo claro, Lick. Muy bien. Ahora entremos a ver los sujetos procesales, ¿sí? Son sencillos, pero aquí también, mientras lo vayamos explicando, les voy a ir haciendo algunas aclaraciones, porque recordemos que si bien estamos viendo el proceso agrario, también les voy a explicar el tema del procedimiento agrario, ¿sí? Entonces, los sujetos procesales del derecho agrario está el peticionario o el demandante, ¿sí? Es quien demanda la resolución de lo pedido. Eso es simplemente. Ahora bien, yo les pregunto, ¿en qué artículo de la Constitución Política de la República está el derecho de petición que tenemos todos los ciudadanos? El 28, Lo licenciado. 28. En el artículo 28 de la Constitución Política de la República, ahí se deriva el derecho de petición. Tanto en la vía, este derecho es tanto en la vía administrativa, ¿sí? Como por ejemplo cuando nosotros pedimos a las diferentes instituciones públicas acceso a la información pública. Es a través de una petición amparada en el artículo 28, principalmente constitucionalmente, de la Constitución Política de la República. También se encuentra normado en la Ley de Acceso a la Información Pública, ¿sí? Pero el artículo constitucional, el fundamento constitucional que regula el tema de la petición, del derecho de petición, es el 28. En tema administrativo y también en tema procesal. Porque el demandante en todos los casos, o el denunciante en el tema penal, solicita siempre algo. Ustedes ven en los memoriales que primero están todos los datos individualizantes, el encabezado de la demanda o la denuncia, los datos de quién demanda, quién denuncia para recibir notificaciones, el objeto, etc. De ahí vienen los hechos, ¿sí? El fundamento de derecho y al final siempre ponen, antes de la cita de leyes, la petición, ¿sí? Y así ponen peticiones o petición, ¿ya? Incluso en tema procesal. Entonces, todo eso deriva del 28 de la Constitución, ¿sí?
De ahí vamos con el demandado, que es la otra parte, ¿sí? Contra quién se reclaman los derechos, contra quién se reclaman las acciones, en contra quién se interpone esa petición, que es contra quien se ejerce el derecho de petición y lo que exige la demanda planteada. Finalmente encontramos el tema de la autoridad administrativa o judicial. Es la autoridad que resuelve a favor o en contra de lo que se solicita o lo que se demanda mediante un proceso administrativo o un proceso judicial agrario, ¿sí? Los sujetos varían dependiendo del procedimiento procesal o administrativo. Entonces, miren, cuando hablamos del tema administrativo, no siempre, o bueno, no existe el tema del demandado, ¿ya? Cuando hablamos de procedimiento, ¿por qué? Porque al final solo aparecen dentro de este procedimiento el primer y tercer sujeto, que es el peticionario en este caso, y la autoridad administrativa que resuelve. ¿Ya? Aquí no está una tercer persona como demandado, normalmente, ¿sí? Porque el tema administrativo, nosotros interponemos un procedimiento administrativo, una queja, una denuncia administrativa, un recurso administrativo por resoluciones administrativas en nuestra contra o algo que no nos favorezca, ¿sí? O consideremos nosotros que no está aplicado de la manera correcta. Iniciamos primero la etapa administrativa, ¿ya? Que es en contra de la decisión administrativa, ¿sí? No es en contra de un tercero, siendo este el posible demandado. No. En los procedimientos administrativos solo está el peticionario y la autoridad administrativa que resuelve, ¿sí? No media una tercera persona en la mayoría de los casos, ¿ya? Hay procedimientos administrativos que sí media o sí está una tercera persona como demandado, digámoslo así, ¿sí? Podría ser el ejemplo cuando vamos al tema de la DIACO, ¿sí? En la DIACO, nosotros como peticionarios consideramos que hubo alguna falta contra la ley del consumidor, entonces ponemos una queja o una denuncia administrativa ante la DIACO. Ahí la ponemos en contra de alguna empresa, ¿sí? Entonces ahí hay una tercera parte. La ponemos en una instancia administrativa. Está el peticionario quien pone la queja, está la autoridad administrativa quien la recibe y contra quién se va a resolver, ¿sí? Porque la DIACO ve, bueno, fue fulanos y menganos. Entonces vamos a ir a ver a fulanos y menganos qué está pasando, si es cierto lo que dice el peticionario. Ahí ya hay tres personas, ¿sí? Pero son muy raros los procedimientos administrativos donde existe una tercera persona, un tercer sujeto dentro del procedimiento. Normalmente siempre es el peticionario y la autoridad administrativa, ¿sí? Hay algunas excepciones como el tema, por ejemplo, de la DIACO que yo les acabo de mencionar. Que también la DIACO podría intervenir en el tema agrario desde el punto de vista administrativo. Un ejemplo es reciente, cuando muchas personas pusieron quejas en la DIACO por el aumento de los precios de la canasta básica. ¿Qué hizo la DIACO? La DIACO recibió las denuncias y las quejas, ¿sí? Entonces lo que hizo la DIACO fue ir a estudiar. De hecho, la DIACO lo realiza constantemente, no es que lo haga a base de las quejas o denuncias que se plantean. La DIACO tengo entendido yo que lo hace un estudio de precios constantes para evitar precisamente estos abusos. Digamos, la DIACO ya actúa de oficio, ¿sí? No a petición de parte. Entonces, la DIACO al detectar bastantes quejas, lo que hace es ir a ver a los mercados, ir a ver a los supermercados qué está pasando. Le dicen los comerciantes de los mercados, le dicen los supermercados, mire, a mí me lo vendieron así. A mí me lo vendieron ya muy caro. No es que yo lo esté dando de más. A mí me lo vendieron caro, entonces yo lo tengo que dar caro. Tengo que subirle de precio.
Bueno, dice la Diaco, no es aquí el problema. Vamos de dónde viene el producto. ¿De dónde viene el producto? De los agricultores, ¿sí? De las empresas agricultoras. Van a preguntar qué está pasando, por qué lo están dando tan caro, ¿sí? A las personas que lo revenden. Ah, bueno, esto y esto y esto. Al final de cuentas, la Diaco sí llega a las últimas instancias, o bueno, así fue lo que ellos manifestaron en diversas citaciones en el Congreso de la República cuando se les preguntó qué habían hecho o qué han hecho respecto al aumento de la canasta básica. Esto fue lo que ellos contestaron, que ellos llegan hasta las últimas instancias para verificar el por qué, en este caso propiamente del tema agrícola, por qué el aumento de los precios. Esto incluye también a los agricultores, de dónde viene el producto, ¿sí? Entonces, en este tipo de procedimientos administrativos sí existen tres sujetos. En la mayoría no. En la mayoría no. Es un problema que me involucra a mí y yo planteo la petición en contra de la autoridad administrativa para que esa resuelva respecto a lo mío, ¿sí? Ahora en el proceso, sí ya existen ya tres sujetos. Está el demandante, el demandado y la autoridad judicial que se encarga de resolver. Ahí no hay para dónde, ¿sí? Ahí no hay para dónde. Siempre tienen que existir estos tres sujetos procesales, ¿ya? ¿Quedó claro cuando es un procedimiento y cuando es un proceso, qué sujetos median y en qué casos sí existe un tercer sujeto? ¿O hay alguna duda? Lick, perdone, ¿en qué casos hay tercer sujeto? Perdone, que no lo escuché muy bien. ¿Sí me escuchan bien o se me está intercortando? ¿Se escucha bien, Lick? Ah, bueno. Sí, se escucha, Lick. Ah, va. Entonces, para ti, compañerita, lo que preguntaste es cuando hay procesos o procedimientos en la Diaco, ¿sí? Ahí en la Diaco uno interpone una queja en contra de alguien que le vendió algún producto. Entonces, aquí ya media un tercer sujeto, ¿sí? Está la persona que interpuso su queja, su petición, la Diaco como entidad administrativa y el otro sujeto que es en contra de quien se interpone la denuncia administrativa. Sí, ahí ya median tres sujetos. En la mayoría de los casos solo están los dos, el peticionario y la autoridad administrativa. ¿Quedó claro? Lic, perdone, en el caso del procedimiento administrativo, eh, ¿podría poner un ejemplo de cómo se lleva ese procedimiento? O sea, ¿en qué caso y qué es lo que le está pidiendo a la autoridad administrativa la parte que no involucra a un tercero? ¿O cómo es ese procedimiento? Miren, al final estos casos, tristemente, ya dejaron de verse en su mayoría, porque antes estos casos administrativos, propiamente de procedimientos administrativos que lo llevaba la Secretaría de Asuntos Agrarios. Ellos eran los que se encargaban de llevar el tema procedimental agrario. Esto pues desapareció. Actualmente no hay ninguna institución que lleve algún procedimiento propiamente agrario. Sí, no los hay. Entonces era todo lo que tenga que ver con trabajadores en el tema agrícola. Ellos iban a esta instancia cuando se violentaba algún derecho laboral del tema agrario con ellos. Entonces ellos lo que hacían era tratar de resolucionarlo, mejorar las condiciones. Ellos presentaban peticiones a esta Secretaría de Asuntos Agrarios para mejorar las condiciones de los sujetos agrarios. Todas estas peticiones se iniciaban a través de procedimientos administrativos para que se pudieran gestionar mejores condiciones y políticas agrarias. Entonces, todo esto iniciaba a través de normalmente peticiones o mesas de trabajo que se realizaban con los diversos agricultores que hay. Pero todo esto lamentablemente fue desapareciendo o desapareció cuando se eliminó la única instancia administrativa que veía temas agrarios. Entonces, actualmente no hay propiamente ninguna institución administrativa que vea temas agrarios. Entonces, en el tema procedimental agrario propiamente, ya
Ya no hay ninguna instancia, ¿verdad? Entonces, ahorita todos son a través de procesos judiciales, pero a través de esta secretaría era que se iniciaban estos procedimientos agrarios que solicitaban normalmente los agricultores, los campesinos o los propietarios de la tierra. ¿Sí, Entendido, Carlos? Lick. Gracias. Carlos tiene la mano levantada. Sí, licenciado, buenas tardes. ¿Qué opinión le merece a usted que haya llegado este Daniel Pascual al Fondo de Tierras? No estoy al tanto de qué habla la noticia. Pues nombraron como director al líder campesino Daniel Pascual en el Consejo Directivo del Fondo de Tierras. No tenía conocimiento. ¿Cuándo fue que lo nombraron? El día de ayer lo juramentaron. No tenía conocimiento del nombramiento. Fíjate, Ah, voy a, ok. voy a revisarlo. Mira, al final de cuentas, eh, es importante siempre abrir espacios, este tipo de espacios de autoridades administrativas en puestos importantes. Son temas que no se habían dado en mucho tiempo. Sí, al final todas estas personas, como Pascual, han sido líderes y su lucha ha sido importante en el tema social, ¿verdad? Entonces, si el señor cumple con las calidades que también exige no solo la Constitución en el 113, sino también las calidades que exige el puesto, pues espero yo que sea un nombramiento efectivo y que al final le dé soluciones a los problemas, porque son personas que conocen esa realidad social, que conocen realmente las necesidades que se tienen en estos temas. Entonces, esperaría yo que hiciera un buen trabajo, ¿verdad? Porque lamentablemente varias direcciones, ministerios, viceministerios, jefaturas, etcétera, se coloca gente muchas veces que no tiene el conocimiento en la materia, que no ha tenido experiencia en la materia, que no tiene las calidades necesarias y que obviamente no tiene ese sentido humano, ¿verdad? No tiene ese sentir humano. Entonces, al final, sus decisiones o sus políticas, sus acciones no van basadas a favorecer a las personas, ¿sí? Sino todo lo contrario. O simplemente no es de su interés, ¿verdad? Sino que sus intereses son otros. Entonces, esperemos que los nombramientos que se estén realizando sean para beneficio de la población, ya que el Fontierras es una de las pocas instituciones que todavía ven, si bien no directamente, pero sí toca temas de la propiedad, obviamente, en el tema agrario también. No es una institución que su fuerte sea el derecho agrario, pero sí va muy relacionada, como por ejemplo también el registro de información catastral. Entonces, pues esperemos que los nombramientos sean para beneficio de la población y no para otras situaciones, ¿verdad? Habría que ver cómo se va desarrollando y qué políticas lleva. Entonces, ahora aquí sí es importante que me pongan bastante atención. Los principios procesales del derecho agrario, ¿sí? Aquí sí estamos hablando de temas procesales, ¿sí? El tema procedimental lo dejamos acá. Ahora aquí sí ya son temas procesales. El primer principio procesal del derecho agrario es el principio de impulso procesal de oficio. Este principio y ustedes, bueno, los demás principios también nos van a ver bastante relacionados a un derecho y es el derecho laboral, ¿sí? Hay bastantes principios que tiene el derecho laboral también, porque es un derecho bien parecido por su fin, por lo que busca con el derecho agrario, ¿sí? Entonces, ¿qué entienden ustedes con impulso procesal de oficio? ¿Ustedes ya vieron algún procesal o todavía no han visto ningún procesal? Hasta ahora, Este licenciado. semestre estamos empezando. Estamos empezando a procesar penal. Ya les dieron el tema de los principios procesales. Sí, licenciado. ¿Y qué es el impulso procesal de oficio? ¿Qué entienden ustedes con eso? ¿Qué les suena? No lean.
¿Qué les suena a ustedes el principio de impulso procesal de oficio? A las Es cuando denuncias no se tardias de necesita, la- ay, perdón. A ver, Cuando actúa sin una petición, sino que actúa eh, por obligación de su autoridad o algo así, ¿no? sí, exacto. Eso es el impulso procesal de oficio. No espera la autoridad judicial que se le solicite cierta situación o la aplicación de cierta figura, ¿sí? La autoridad lo realiza por ella misma. No necesita que se extienda alguna petición, ¿no? No necesita que se le recuerde o que se haga cualquier situación para solicitarle a la autoridad que lo realice. La misma autoridad, acuerpándose y aplicando el tema de impulso procesal de oficio, lo hace sin necesidad que nosotros lo pidamos. Este principio también está relacionado o también se aplica al tema laboral. Por ejemplo, llega una demanda de un trabajador a un juzgado laboral. Lo despidieron de forma injustificada, pero él únicamente pide, por ejemplo, que le den sus vacaciones que no le dieron. Eso es lo que él pide, ¿sí? Eso es lo que él pide. Por ejemplo, en el tema civil, si usted pide eso, eso se le va a resolver, no más, ¿ya? Pero en el tema laboral, al igual que en el tema agrario, también se aplica el impulso procesal de oficio. Volviendo al ejemplo, yo pido únicamente que se me den mis vacaciones. No estoy pidiendo mis prestaciones, no estoy pidiendo mi indemnización, no estoy pidiendo mi reinstalación, no. Yo solo estoy pidiendo que me den mis vacaciones. Y ahí me quedo yo contento y tranquilo. Viene el juez o la jueza y lo lee. Mire, pero usted lo despidieron injustificadamente, ¿ya? Entonces, al final, la jueza o el juez que está llevando el caso y que le toca emitir alguna sentencia, dice, mire, usted pidió que se le dieran únicamente sus vacaciones y se lo voy a dar, se lo voy a otorgar. Pero usted también tiene derecho a sus prestaciones. Usted también tiene derecho a que se le indemnice, ¿sí? O si así lo considera, usted también tiene derecho a que se le reinstale. Eso no pidió el trabajador, ¿sí? Pero como el juzgador sabe que eso va a beneficiar más de lo que pidió, se le otorga, ¿sí? En la sentencia estas figuras o estas situaciones, porque el trabajador lo merece legalmente, ¿sí? Se puede solicitar legalmente, aun, digamos, si el trabajador lo hubiera solicitado, se le otorga, pero como no lo solicitó, solo solicitó una cosa que son sus vacaciones, el juzgador dice, mire, usted tiene derecho a más, entonces yo le voy a otorgar más, ¿ya? ¿Sí? Entonces eso también entra dentro del principio de impulso procesal de oficio, ¿ya? Que normalmente en otros derechos no es así. En civil usted pidió que se determinara únicamente la copropiedad y se le olvidó pedir en un tema de sucesorio otra propiedad. Ay, no la pedí usted. Mire, usted pidió sobre eso una propiedad, o sea, no me puede meter ahorita en la demanda que usted tiene derecho a otra o que usted tiene otra copropiedad. No, no, usted pidió una cosa se le resuelve, ¿sí? También, si usted no lo pide, ¿sí? Si usted no pide que el juez tramite de cierta forma o tramite ciertas cosas, si no lo pide, el juez no lo hace, ¿sí? Pero en derecho procesal agrario, en derecho laboral, procesal laboral, el juez, tal vez usted no pidió que se tramitara tal cosa, el juez lo hace, ¿sí? Porque sabe que eso corresponde hacer, ¿ya? A diferencia de otros derechos, si usted no pidió, ¿sí? Si usted no demandó en base a lo que, y después quiere cambiar, ya no hay etapa procesal o se venció la etapa procesal en donde uno puede modificar la petición, ¿sí? O ampliar, ¿ya?
Y si usted no pidió lo que correspondía, el juez no lo va a hacer. No le va a decir, mire, abogado o mire, demandante, a usted se le olvidó pedirme que tramite cierto asunto. O mire, esto no se tramita así. El juez no le va a decir eso. El juez o le niega o simplemente no lo hace porque usted no lo pidió. En laboral y agrario no es así, ¿ya? ¿Por qué? Porque laboral y agrario ese es el fin, proteger al desprotegido, ¿sí? Brindarle herramientas, robustecer, ¿sí? A la persona que tiene menos posibilidades, que en este caso, en derecho laboral, pues es el trabajador y en el derecho agrario, el trabajador campesino, ¿sí? Entonces, obviamente entendiendo la situación en la que se encuentra el trabajador campesino, el juez no le va a negar o no va a evitar que al ver que tal vez no pidió todo lo que debía pedir o no solicitó que se tramitara tal asunto, el juez no va a dejar de hacerlo, lo va a hacer cumpliendo con este impulso procesal de oficio, ¿sí? El juez lo hace o la autoridad lo hace sin que se le solicite hacerlo, ¿sí? Ahora, el principio antiformalista o de sencillez. Sí, Cindy. Sí, licenciada, buenas tardes. Referente al tema del impulso procesal de oficio, ¿cuál sería un ejemplo en el tema agrario? Entiendo que ahorita nos colocó un ejemplo en tema laboral. Sí, al final podría ser el tema de las jornadas, ¿sí? De los trabajadores agrarios, ¿ya? O también podría ser el tema de los salarios, ¿sí? Recuérdense de que en el tema agrario se da bastante este tema de el pago mixto, ¿sí? Mitad salario o mitad dinero y mitad en especie, ¿ya? Entonces, al final, dependiendo de la narración de los hechos, si el trabajador únicamente pide de que, por ejemplo, se le dé un poco más en la compensación económica que lo que se le da en especie, el juez puede decir, mire, al final, mejor que le paguen lo que es, pues, el salario mínimo. ¿Ya? Pero el trabajador no pidió, el trabajador campesino no pidió eso. ¿Ya? Pidió, hasta porque la gente a veces lo hace con pena, dice, pobre, me van a despedir. Entonces piden un poquito. Pero el juez dice, mire, usted tiene derecho a más o se le puede dar más. Mire, la empresa tiene una cantidad de ingresos mayor a la que le dice que tiene para pagar su salario. Entonces, mejor que le pague completo, pues, ¿sí? Y que aún así le siga dando la compensación en especie, ¿ya? Que le siga permitiendo su estadía en la finca. Entonces, al final, el juez resuelve más de lo que se pide para mantener esa condición apta del trabajador campesino, ¿sí? Gracias, licenciada. Entonces, bueno, el principio antiformalista o de sencillez, caemos a lo mismo, ¿sí? Los principios y el fin del derecho agrario es lograr el bienestar social y no se logra un bienestar social, ¿sí? O no se logra proteger o la igualdad de condiciones si el proceso se vuelve muy formalista, muy burocrático, ¿sí? Entonces, el derecho procesal agrario es antiformalista porque no pide mayores solemnidades, buscando un desarrollo eficiente del proceso y su resolución, como les mencionaba. En asuntos que competen al derecho agrario, tiene primacía el fondo del asunto, sobre la forma de planteamiento del mismo, ¿sí? Es decir, si el memorial va malo, pero el derecho que se está violentando y se está pidiendo que se restablezca, por ejemplo, o que se cambie una condición, se mejore una condición, la petición de fondo sí está clara, no le van a decir, mire, aquí se equivocó, usted no puso cita de ley o su fundamento legal. No, hombre, no. ¿Por qué? Porque el fondo del asunto, la petición, lo que se busca está claro, ¿sí? Entonces no le van a regresar el memorial, no le van a decir de que lo interponga nuevamente si no tiene fundamento de derecho o no tiene cita de leyes, ¿sí? Porque ese no es el fondo, esos son formas, ¿sí? Son formalismos, ¿ya? El fondo del asunto es lo que protege el derecho procesal cuando se plantea, ¿sí? Entonces se debe resolver aplicando los principios o características. Aquí póngale mucho ojo porque así es el orden en que se resuelven temas agrarios, ¿sí?
Se resuelve conforme a los principios y características del derecho agrario. Ya los vimos. Eso es lo que más se aplica en base a las resoluciones del tema agrario. La equidad y la costumbre. ¿Por qué la costumbre antes que la ley? Porque al final vemos que las situaciones en el tema agrario, más que lo legal, se ha aplicado muchas veces la costumbre, ¿sí? Y muchas veces también, a pesar de estar regulado, se siguen realizando ciertas prácticas derivadas de la costumbre. Claro, si esta costumbre violenta derechos, ahí sí no, pues es permitido, obviamente. No le va a decir al juez, mire, pero le están violentando ciertos derechos, usted no puede pedir más dinero, pues usted lo que gana es mixto. Una parte salario y otra parte en especie, ¿sí? Porque así es, así ha sido siempre. No le va a decir un juez eso, ¿ya? Un juez lo que busca es mejorar esas condiciones, a pesar de que esa costumbre puede ser mala. Ahí sí ya no, si la costumbre beneficia al trabajador campesino, ahí es donde se aplica la costumbre, ¿sí? ¿Por qué? Porque al final todo busca beneficiar al trabajador campesino, es tutelar, ya lo vamos a ver, ¿sí? Al trabajador campesino. Si la costumbre contraviene la tutelaridad al trabajador campesino, no la aplica el juez. Si la costumbre no contraviene los derechos del trabajador campesino y es más, se encuentra en buenas condiciones y se logra aplicar esa costumbre en otros lados a un caso específico, sí se llega a aplicar esa costumbre, ¿sí? Y posteriormente se aplican las leyes y el derecho común. El derecho común, pues entendemos el tema civil propiamente u otras ramas del derecho que tengan relación con el tema agrario, pero ya en temas procesales se suelen aplicar mucho las figuras civiles al estar estrechamente relacionado el tema civil con la tierra, ¿sí? Entonces, el derecho agrario es poco formalista. Es poco formalista porque lo que busca, obviamente, normalmente la gente que llega no llega con auxilio de abogado, ¿sí? Si no llegan ellos mire, me pasó esto, esto y esto, yo considero que esto es ilegal, no sé qué se puede hacer. Entonces, el juzgado le toma nota, le toma acta, ¿sí? No es necesario interponer una demanda porque es poco formalista, no se necesita que esté en papel, ¿sí? Un documento presentado para iniciar el proceso. No se necesita eso, ¿sí? Al igual que el derecho laboral, el trabajador puede llegar a un juzgado laboral y el secretario le toma nota, le toma la demanda. No, él no tiene que llevar un papel, no tiene que llevar un documento, una demanda planteada, no tiene que tener auxilio de abogado para plantear, ¿sí? Estos problemas, tanto en laboral como en agrario, ¿sí? Realizan este mismo principio, ¿ya? Porque es poco formalista. Y si va por escrito, no le van a rechazar la demanda porque no cumplió con ciertos aspectos, algunas formalidades. ¿Por qué? Porque lo que le interesa al derecho agrario es resolver el fondo del asunto, ¿sí? El fondo es lo que le interesa al derecho agrario. Ahora bien, el derecho agrario, también otro principio es tutelar, ¿sí? Que ya lo hemos platicado, protege al campesino. Es tutelar al trabajador campesino. Otro principio es el tema de la economía procesal. La economía procesal entendámosla como que el proceso no debe de ser oneroso, ¿sí? No le debe de tener mayor o algún costo a la persona que interpone el proceso, ¿sí? No debe de generarle mayores gastos. Eso es lo que busca la economía procesal. También otro aspecto que busca la economía procesal no va ligado solo al tema económico, ¿sí? Sino también al tema procesal. Busca que el proceso se agilice, ¿sí? Se cumpla rápidamente, ¿ya? Eso reduce los tiempos y facilita su resolución. Eso también va inmerso en el tema de la economía procesal. No solo es lo económico, sino también es lo rápido que se debe de realizar el proceso, ¿ya? Realizarlo en los menores plazos posibles, en las menores instancias posibles. Evitar que el proceso se alargue, ¿sí? Y al evitar que el proceso se alargue, obviamente,
el proceso no termina siendo muy oneroso. Esa es la idea, ¿sí? Que estos procesos no sean onerosos. Ahora bien, aquí les pongo la economía procedimental también se aplica en el tema administrativo, agrario, ¿sí? Esto lo vemos reflejado en la Ley de Simplificación de Trámites. La Ley de Simplificación de Trámites es una ley que fue creada y es enfocada únicamente al organismo ejecutivo. La Ley de Simplificación de Trámites no aplica a la USAC, por ejemplo, ¿sí? No aplica a Alix, no aplica a la ENCA. ¿Por qué? Porque son autónomas, ¿sí? Son autónomas. Tampoco aplica al Congreso, no aplica al organismo judicial en tema administrativo, no procesal, no aplica al organismo judicial, ¿sí? No aplica al MP, porque todos estos son independientes al organismo ejecutivo. La ley de simplificación de trámites solo aplica al organismo ejecutivo. Pero ojo, al principio de la ley de simplificación de trámites sí se habla de que las instituciones descentralizadas o autónomas pueden aplicar o deberían de aplicar sus propias normas para velar por los principios del tema de la simplificación de trámites, ¿sí? Que habla de la economía, de que sean eficientes y eficaces los procedimientos que se llevan a cabo, ¿ya? Evitar mayor gasto, mayor dilatación, ¿sí? Entonces, la ley sí motiva, sí incentiva, a pesar de que no aplica en todo el aparato estatal, sí motiva la ley a las instituciones autónomas o descentralizadas a que apliquen el tema de la simplificación de trámites, ¿sí? Entonces, al derecho agrario, buscar también una economía, ¿sí? Procedimental, se aplican los principios también del tema de la simplificación de trámites, ¿ya? No quiere decir de que en el proceso judicial sea corto, aplicando el tema de la economía procesal, lo cual, al ser un procedimiento, un proceso corto, da como resultado que no se gaste mayor situación. No significa entonces que el procedimiento, puchica, que mire, que tráigame fotocopia, que tráigame legalización, que tráigame declaración jurada, que tráigame en oficio una copia. No, ya no. Al igual que el proceso, en el procedimiento agrario también se busca aplicar el tema de la economía procedimental, ¿sí? Que no se dilate, que sea eficiente, ¿ya? Otro principio es la concentración procesal y se refiere a que existe la menor cantidad de diligencias procesales posibles encarando el proceso en el menor número de actos procesales que se pueda. Miren, al principio de la clase, yo sé que varios ya los he visto, ya compraron el libro que les platiqué como guía que iba a estar utilizando para la clase. Yo les comenté de que el libro es una guía, ¿ya? Hay situaciones del libro en donde a veces no estoy como profesional y como persona, no estoy al 100% de acuerdo en la opinión que se da ahí. Uno de estos temas precisamente es estos principios, ¿sí? La economía y la concentración procesal. Si ustedes leen el libro, va a estar o manifiesta el autor que se busca evitar que se vayan a instancias de amparo, ¿sí? Busca evitar que se llegue al amparo o a la casación. Sin embargo, esto no se puede hacer, ¿sí? Es imposible hacer. Ustedes están viendo administrativo, ya vieron constitucional. Ustedes saben que no hay materia que no sea susceptible de amparo. No hay nada que no sea susceptible de amparo.
¿sí? Porque el amparo lo que busca es evitar la violación a los derechos o la posible futura violación a los derechos, ¿sí? Entonces, es imposible que el derecho procesal agrario limite que se interponga un amparo, que se interponga una casación, porque son instancias, ¿sí? Son opciones que la misma ley le da a la persona para que agote instancias, para que finalmente se resuelva su proceso cuando no lo considere solucionado a favor o no esté en contra o no esté a favor de lo que se resolvió, ¿sí? Consideró que se le vulneró algún derecho. Que el proceso agrario tenga concentración procesal y economía procesal no significa que no se pueda interponer algún amparo. Eso es una garantía, ¿sí? Por eso es que son garantías. Es una garantía que me da a mí la Constitución. Es una garantía que me da a mí la ley constitucional de amparo, ¿sí? Entonces, no se vayan a confundir a la hora de interpretar cuando lean eso, ¿ya? Porque no hay materia que no sea susceptible de amparo. Todo es susceptible de amparo. No quiere decir que el derecho agrario esté fuera de esa materia. No, no. Se considera que se violentó algún derecho o que está próximo a violentarse algún derecho, se puede interponer un amparo. No limita la aplicación o la interposición de amparos, porque es una garantía constitucional, ¿sí? Claro, lo que se busca a través de la concentración procesal es evitar la mayor cantidad de diligencias posibles y evitar que se vayan hasta las últimas instancias resolviendo eficientemente y apegado a derecho, ¿sí? Apegado a derecho lo más posible, ¿sí? Utilizando todas las fuentes de derecho necesarias para llegar a una conclusión procesal que no sea o que no necesite, esa es la idea, que no necesite otra instancia superior, como la apelación, como el amparo, como la casación. Esa es la idea, ¿sí? De que el proceso agrario sea eficiente, se realice en el menor cantidad de diligencias posibles y que la solución sea apegada a derecho y sea correcta, tanto así que no haya espacio o no haya opción realmente a que se plantee otra instancia, ¿sí? Algún recurso, ¿ya? O acción constitucional, ¿ya? Esa es la idea del derecho agrario. ¿Por qué? Porque lo que busca es resolver los problemas rápidamente, darle solución al más vulnerable de una manera eficiente, de una manera rápida, ¿sí? Y ustedes saben, cuando los procesos se dilatan, hasta amparo en la CC lleva tiempo, pero lamentablemente lleva tiempo, sí, así es, pero no se puede privar, de ninguna manera se puede privar o evitar que se llegue hasta la última instancia, como lo es la acción constitucional de amparo, por ejemplo. No se puede, ¿sí? Entonces, si se llega hasta esa instancia, obviamente el proceso se va a dilatar, no va a tener una resolución en firme tan pronto, pero es necesario para resguardar los derechos de las personas si así se consideran violentados, ¿sí? Entonces es importante hacer esa aclaración. Ya ustedes, pues al final de cuentas, nosotros como docentes somos una guía, ya los libros son una guía, no es que esté escrito en piedra todo lo que uno dice o escribe. Nosotros somos una guía para que ustedes entiendan, conozcan el derecho y se formen sus propios criterios, ¿sí? Si ustedes consideran que no es así o que es así, ya será su decisión como profesionales, como estudiantes del derecho que están formando su propio criterio, ¿ya? Yo les comparto mis conocimientos a través de la experiencia, a través de mis estudios, pero al final, si ustedes lo consideran de otra forma, es totalmente válido, ¿sí? No está mal que piensen diferente al docente, no está mal que piensen diferente al autor de algunos libros o de los libros, porque de eso se trata el derecho, de formar criterio, no robots,
¿sí? Somos abogados. Defendemos en base a conocimiento, experiencia y criterio, ¿sí? Entonces, pues esa es mi opinión al respecto. Ahí lo van a leer. Ustedes ya, será la opinión suya conforme todo lo que ustedes han aprendido, saben o han experimentado, quienes decidan el criterio propio. Continuamos con el principio de oralidad e inmediación, otro principio que va muy ligado al tema laboral, ¿sí? Este principio se refiere a que se puede y tiene la preeminencia la oralidad en el proceso. No tiene que realizarse todo por escrito, ¿sí? Puede ser oral, no hay ningún problema. No tiene, mire, no me trajo el memorial usted. No, no hay problema. Sí, se pueden plantear las diversas acciones, las diversas excepciones, etcétera, de forma oral. Para esto se necesita el apoyo conjunto de las autoridades correspondientes, porque al final, miren, esto es tanto en el tema administrativo como en el tema procesal. En administrativo, temas tan importantes como los temas laborales o el tema agrario que vulnera condiciones de las personas más necesitadas, no deben de decirle a uno, mire, no me trajo su denuncia administrativa, o mire, no me trajo el memorial, o viene malo el memorial. O hay jueces, incluso lamentablemente en la práctica se ve de que no se acoplan a los principios y no les gusta que sea oral el asunto, sino que siempre piden que lleve algún memorial. Entonces, al final, para llevar a cabo o que se cumplan estos principios, es importante también la colaboración de las autoridades entendiendo la importancia del asunto. Sí, es importante entender la importancia del asunto y así uno tiene conocimiento de que, bueno, sí, tengo que aplicar la economía procesal, la concentración procesal, ya, tengo que aplicar la oralidad porque así se va más rápido el proceso, no lo dilato, mire, no voy a reprogramar la audiencia porque no me trajo el memorial. No, no. Lo que se busca es resolver los problemas de la gente más necesitada en el menor tiempo posible y de la mejor manera que se pueda, ¿sí? Entonces, eso sería nuestra clase de hoy. Nos quedan 10 minutos. ¿Tienen alguna duda o alguna pregunta? Licenciado, el recordatorio que tenía que hacer. Gracias. Para las personas que no estaban conectadas al inicio, la clase del día de hoy fue la última clase objeto de examen del primer examen parcial, ¿sí? Hasta hoy voy a examinar el primer parcial. La otra semana tenemos clases todavía, ¿sí? Porque el examen o los exámenes inician el 26 en el sexto semestre, el día 26, y pues se inicia conmigo, con mi clase, Derecho Agrario, su primer examen, el día 26, lunes 26, en el horario de clase, es decir, en el primer periodo. En el salón, obviamente es nuestro salón, pero está pendiente de que les informe si va a haber algún salón extra. Eso sí los informo ese día, pero mientras tanto, nuestro salón en el periodo de clase. Entonces, en vista de que se corrió una semana a lo que se tenía inicialmente planificado de que los exámenes iniciaran el 19, sí inician el 19, pero en los primeros 2 años, en el S2. Con nosotros iniciamos el 26. Entonces se corrió una semana más. Pero no puedo yo esperar a que terminen los exámenes para empezar a darles el contenido del segundo parcial. Entonces vamos a iniciar el contenido del segundo parcial la próxima clase, es decir, el día lunes. Vamos a continuar el contenido del segundo parcial el día miércoles. Y ahí sí, esperamos a que terminen los exámenes y después de exámenes ya continuamos con el contenido del segundo parcial. Entonces no se vayan a confundir, ¿sí? Que las siguientes 2 clases no van a ser objeto de evaluación en este primer parcial. Hasta hoy evalúo, ¿sí? Hasta hoy evalúo.
Las presentaciones, las primeras 5 o 6, no me recuerdo, ya están subidas. Ahora las que son objeto de examen que no he subido todavía, que son 3, si no mal estoy, las voy a subir el fin de semana. Y ahí les voy a poner también en Classroom, hasta aquí viene el primer parcial, ¿sí? Miren, el parcial no viene difícil porque yo lo he subido todas las presentaciones, lo hago en base a las presentaciones y en base a lo que hemos platicado en clase, que yo les he ido diciendo o desarrollando más de lo que está en la presentación. Hay asuntos que no están en la presentación o que están vagamente colocados porque yo los explico más extenso en clase. Entonces, en base a eso es que yo voy a realizar el examen. No es un examen difícil. Yo no hago exámenes complicados, pero sí pido porque son abogados. Van a ser abogados, van a ser notarios. Que me lean bien el examen. Léanlo bien, tómense el tiempo de leerlo. ¿Sí? Mis exámenes no se tarda uno terminándolo hasta el último minuto de la hora programada, no. No, lo terminan 40 minutos, media hora. ¿Sí? Entonces, tómense el tiempo como recomendación de leerlo. Léanlo bien. ¿Sí? Léanlo bien. Porque ustedes como abogados, como notarios, no pueden firmar nada. No pueden defender a nadie si no leen antes de qué se trata, si no leen bien el asunto. Entonces, acostúmbrense a leer bien. Y si yo les pido que escriban, no me vayan a escribir con faltas de ortografía, no me vayan a poner, pero más sin embargo, aiga y ese tipo de cosas, tenemos que ir quitándonos del vocabulario que tenemos, ¿sí? Vamos a ser notarios. Desde ya, yo sé que ustedes no han recibido todavía derecho notarial, pero desde ya tienen que aprender a redactar, a hablar y escribir de la manera correcta, ¿sí? Entonces, si yo les pongo a escribir, no me vayan a escribir con faltas de ortografía, no me vayan a escribir mal, como por ejemplo este tipo de situaciones, pero más sin embargo, aiga, ese tipo de cosas no me las vayan a poner. No, no puede ser de que existan notarios o abogados que escriban y hablen de esa forma, ¿ya? Entonces váyanse quitando ese tipo de situaciones, para eso estamos acá en la universidad, para ir aprendiendo. Así ustedes salen bien pulidos, mucho mejor de lo que nosotros las anteriores promociones o generaciones hemos salido. Esa es la idea, que ustedes nos superen. Y como les digo, no han visto notariado, pero yo sí me fijo mucho en el tema de la redacción y de cómo se expresan. Entonces, pues esas son mis recomendaciones. Todas eso se los voy a decir en el examen, pero algo que sí me molesta bastante. Sí me molesta bastante y no soy muy permisible, nada permisible con eso, es de que me saquen teléfonos y relojes, ¿sí? Eso sí, no lo tolero. No lo tolero porque es una gran falta de respeto. Entonces, absténganse de hacer eso. Todas esas instrucciones se los vuelvo a repetir en el examen, pero no está de más que se los diga ahorita. Entonces, vi alguna mano levantada, no sé si ya la bajaron o... Sí, Shirley. Licenciado, yo solo para preguntarle que si nos va a dar un pequeño repaso del contenido, ya que tenemos un poco de tiempo. Yo sé que usted no se quiere atrasar en el proceso de darnos clases porque trató de cubrir el programa en base a una semana menos, ¿verdad? Pero tal vez darnos un poco de retroalimentación, ya que no todos tenemos buena base, pero usted dirá. Bueno, miren, la base en agrario, pues realmente nadie la tiene, ¿verdad? Por eso es que estamos viendo desde cero el derecho agrario. Entonces, sí se me hace un poco complicado el tema de su repaso porque el contenido del segundo parcial sí es bastante amplio. Y se recuerdan que al inicio del curso yo les dije de que agrario lo tenía yo planificado terminar en la segunda unidad, el segundo examen parcial,
que ahí termine agrario y empezar en el tercer examen parcial, que es el final, únicamente con derecho ambiental. Entonces no puedo yo atrasarme porque no voy a terminar agrario entonces para el segundo parcial y voy a tener que darles algunos temas para el final, que realmente no es mi objetivo. Quiero dar ampliamente derecho ambiental. Entonces no creo, Shirley, no creo poder darles algún repaso, pero les prometo planificarme, voy a ver bien el tema de la planificación de las clases. Si logro encontrar algún espacio o si considero que se pueda, sería el día lunes, ¿verdad? Voy a hacer lo posible, a ver cómo estamos con la programación, pero sí mi idea es no atrasarme, porque no termino agrario entonces para el segundo parcial. Tendría que llevar algún tema de agrario para el final y no es mi intención, pero voy a hacer lo posible. ¿Alguien más? Muchas gracias, licenciado. Bueno, a la orden. Si no hay nadie más que tenga alguna duda, alguna pregunta o algún aporte, entonces damos por concluido el contenido del primer examen parcial, ¿sí? Les voy a subir el fin de semana, espero que el día domingo les voy a estar subiendo las presentaciones de las clases que no les he subido, que si no mal recuerdo son solo 3 clases. Igual manera les voy a hacer la acotación ahí de que hasta ahí termina el contenido del primer examen parcial, ¿sí? Entonces, sí, es cierto, mañana es feriado, es verdad. Entonces, que tengan feliz descanso el día de mañana. Si van a la feria y tienen cuidado porque ya vieron que está el Ministerio de Salud ahí viendo la comida que están dando en la feria. No se vayan a enfermar. Pásenla bien, disfruten, dichosos los que tienen puente. Nos vemos la próxima semana. Que Dios les bendiga. Siempre a la orden ahí en Classroom o a través de Lourdes, que es nuestra auxiliar, ¿sí? Muy amables. Feliz tarde, éxito. Tarde, gracias. Gracias, Liz. Feliz noche.